Hoy tenemos un gran tema y a una gran invitada. Ella es de la Universidad de Ecuador, de la Universidad Internacional de Ecuador. Ella hizo la especialidad de prótesis maxilofacial en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología. Además, cursó el Diplomado de Odontología Oncológica de la UNAM, junto con el INCAN, y también tiene un diplomado en Ciencias Básicas que estudió en la Universidad de Medellín, Colombia. Además, ha tenido diversos logros académicos. Tuvo el año pasado el primer lugar con una ponencia en el Congreso Internacional de Rehabilitación Bucofacial en la Investigación en Ecuador, con la ponencia de rehabilitación maxilofacial con implantes cigomáticos, pre-radioterapia en paciente con recidiva de carcinoma adenoideo quístico. Y también el segundo lugar en el Congreso Odontológico de Río Grande, Brasil, en el 2018, con la presentación de un póster de igual manera de un tema de prótesis maxilofacial. Además, tiene una labor social muy altruista. Es vicepresidenta del Club Rotaract de Viveros Coyoacán del 2018 al 2019 y actualmente es socia fundadora del Club Rotaract La Tacunga del 2011 al presente. Ella es la doctora María José Herrera Villada. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, doctora Arely. Para mí es un gusto estar aquí. Quiero agradecerles por la invitación. En realidad es una oportunidad muy grande que nos proporciona la universidad. Yo soy orgullosamente UNAM, como usted lo mencionó. Realicé mi posgrado allá en México. Ahora me encuentro residiendo en Ecuador, en mi país, y es un orgullo poder colaborar con este programa de educación continua, contándoles un poco de lo que hago como protesista maxilofacial. Muy bien, doctora, pues adelante. ¿Qué vamos a ver con este tema que nos va a presentar? Pues hoy les preparé una plática que se llama Prótesis maxilofacial, cambiando vidas con amor. Es una plática muy importante para mí porque quiero contarles un poquito de lo que hacemos como protesistas, no únicamente de las prótesis que hacemos, sino cómo influimos, cómo cambiamos las vidas de las personas, de nuestros pacientes, con algo que hacemos con mucho amor. Entonces, eso es lo que les voy a presentar hoy. Les voy a presentar algunos casos clínicos. Contienen imágenes fuertes, pero son casos muy bonitos, entonces, personas sensibles con mucha precaución. Así es muy importante mencionarles que la plática contiene algunas imágenes un poco delicadas, pero que vale la pena ver porque también a la vez tiene imágenes muy, muy, muy milagrosas. Entonces, adelante, doctora. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vamos a empezar. Bueno, como les decía, hoy les voy a hablar de prótesis maxilofacial, cambiando vidas con amor. Soy odontóloga por la Universidad Internacional del Ecuador, orgullosamente UNAM, me preparé en el Instituto Nacional de Cancerología y les quiero hablar un poquito, iniciando de los defectos maxilofaciales. La Real Academia Española de la Lengua define a la palabra defecto como la carencia de una cualidad propia de algo. Cuando nos referimos a los defectos maxilofaciales, quiere decir que algo en esta zona maxilofacial evita que funcionen correctamente. La presencia de un defecto, ya sea por una causa congénita, que es formada durante la etapa embrionaria, que el paciente ya nace con una malformación, o de forma adquirida, que puede ser por alguna enfermedad, algún accidente o algo que pase a lo largo de su vida, puede resultar en una deformidad tanto a nivel físico como funcional. En los defectos maxilofaciales los podemos dividir en dos. En los intraorales, cuando afectan únicamente a la parte oral, intraoral como su nombre lo indica. Y en los defectos faciales, cuando ya abarca estructuras como una oreja, la órbita, nariz, parte del cráneo. Voy a hablarles un poquito primero sobre los defectos intraorales. Para eso tenemos que recordar un poco de anatomía. La cavidad bucal anatómicamente es una cámara que se encuentra comunicada en su parte posterior con la orofaringe y está finamente separada de las cavidades nasales por el paladar. El paladar duro, por su parte, constituye los 2/3 anteriores y está formado por los huesos maxilar y palatino. El paladar blando, en cambio, está formado por músculos que contribuyen al cierre de la nasofaringe durante la deglución. Cuando hablamos de cuando hablamos de un defecto palatino,
Nos referimos a una situación que provoca que el paladar no cumpla su función. Estos defectos maxilares causan una comunicación entre la cavidad oral y la nasofaringe, la cavidad nasal y también el seno maxilar en muchos casos. Entonces, como resultado, estas estructuras se convierten en una cámara confluente que predispone al paciente a un habla hipernasal, a una dificultad en su alimentación, tanto en la masticación como en la deglución, y también, como les dije, en el habla. Además de que el paciente está predispuesto a una depresión psicológica por la deformidad cosmética que va a afectar claramente su calidad de vida. Al momento de rehabilitar un paciente con un defecto intraoral, nosotros tenemos 3 objetivos principales. El primero es separar las cavidades. Cuando se trata sobre todo de una maxilectomía, el paciente sale de la cirugía y no puede hablar, ni masticar, ni tragar de forma normal, porque las estructuras que fueron removidas dejan una comunicación oronasal y estas funciones se ven afectadas. Nuestro ideal es siempre restituir estas funciones lo antes posible. El segundo objetivo es permitir la alimentación oral. Cuando un paciente, vuelvo al caso de las maxilectomías, y no tiene un obturador quirúrgico, que es una prótesis inmediata que se coloca, necesita de una sonda nasogástrica para poder alimentarse. Y pueden imaginarse la disminución drástica en la calidad de vida que esto representa. El tercer objetivo, y no menos importante, es mejorar la fonación. Es decir, que el paciente sea capaz de hablar de la mejor manera posible. Esto es muy importante nuevamente para su calidad de vida. Y me van a escuchar decir esto durante la plática muchas veces, calidad de vida. Es el principal enfoque que nosotros tenemos al rehabilitar a nuestros pacientes. ¿Cómo restituimos todas esas funciones? Con la ayuda de un obturador palatino, que es una prótesis que tiene como finalidad, como el nombre lo indica, obliterar el defecto y restituir estas funciones, además de mejorar la estética del paciente. De acuerdo a Tenkelewicz y colaboradores, toda prótesis obturatriz tiene 2 partes. La primera es el obturador como tal. Es una porción que va a rellenar el vacío dejado por la cirugía, separando la vía aérea de la digestiva, y va a proporcionar soporte, retención y estabilidad. Y la segunda parte es el reborde alveolar, que es el que va a restaurar el contorno del paladar y nos va a restablecer la oclusión. Pero ¿cómo podemos darle retención a un obturador cuando existe mucha pérdida de tejidos? En prótesis maxilofacial hablamos de 3 tipos de retención. Anatómica, basándonos en el defecto en sí, en la anatomía del defecto. La química, que en este caso no se utiliza, pero es con el uso de adhesivos, eso se usa más para las prótesis faciales. Y la retención mecánica, cuando utilizamos cualquier otro artefacto mecánico, como imanes o implantes, para retener las prótesis. Pero es muy importante tener presente que no existe una regla específica para rehabilitar a estos pacientes. Por ende, se debe evaluar a cada paciente de manera individual para poder así resolver sus problemas particulares. Las alteraciones orales que causan estos defectos maxilares pueden ser minimizadas o eliminadas casi por completo con una prótesis obturadora, disminuyendo así las secuelas de la cirugía. La rehabilitación de estos defectos se va a dar en 3 fases, sobre todo cuando es un defecto adquirido después de una cirugía. El primero es un obturador quirúrgico. Este se coloca, se realiza antes de la cirugía y se coloca justo después de terminada la cirugía, para que cuando el paciente despierte, el cambio de sus funciones no sea tan abrupto. Esto también nos va a ayudar a sujetar todo el empaquetamiento que deben tener el paciente luego de la cirugía. Luego tenemos la segunda fase, que es un obturador transicional. Este nos va a permitir que el paciente tenga comodidad y función mientras sana el lecho quirúrgico. Después de una cirugía, recordemos que los tejidos tardan un tiempo en recuperarse, en cicatrizar, en volver a epitelizar la zona. Y durante este tiempo nosotros colocamos acondicionador de tejidos, que tenemos que controlarlo, hacer controles periódicos para que el paciente se sienta cómodo con la prótesis mientras toda la zona cicatriza. Y por último, un obturador definitivo. Es definitivo entre comillas porque en realidad nunca va a dejar de necesitar ajustes y adaptaciones, porque tanto los tejidos van cambiando como las prótesis con el tiempo se van desajustando. Este se realiza de 3 a 6 meses después de la cirugía y además de la función que va a restablecer,
va a reducir la deformidad cosmética causada en el paciente al compensar el volumen perdido por las estructuras removidas. Esta es toda la parte teórica, llamémoslo así, pero ahora quiero que lo vean en práctica. ¿Cómo en realidad cambiamos una vida con una prótesis de este tipo? Pueden empezar. ¿Puede agarrar las prótesis, por favor? Bueno, mi nombre es Martínez, soy originaria de la Ciudad de México y de hecho vivo en Toluca. A mí me encanta compartir este video porque creo que no hay ejemplo más claro del cambio en la vida de una persona con una prótesis, de cómo un objeto que nosotros muchas veces realizamos rutinariamente va a cambiar su vida, va a mejorar su comunicación, va a mejorar su autoestima y su autopercepción. Voy a avanzar un poquito, les voy a hablar ahora de defectos faciales. Cuando hablamos de la rehabilitación de defectos faciales, tenemos una gran variedad de prótesis que nosotros como protecistas realizamos. Entonces les voy a hablar primero de la más común, es la prótesis ocular. Ya sea por causas congénitas como una microftalmia o una noftalmia, o causas adquiridas como generalmente un accidente o por glaucoma, hay un sinnúmero de pacientes que requieren una prótesis ocular. Para realizarlas, la UNAM desarrolló una técnica increíble con la que nosotros ahora podemos elaborar prótesis oculares 100% personalizadas en poco tiempo y a bajo costo. En México tuve la posibilidad de participar durante mi primer año de residencia de muchos programas extramuros, de convenios que tiene la UNAM con diferentes estados de la ciudad de la República Mexicana, en la que nosotros como residentes viajábamos por algunos días para realizar prótesis de manera completamente gratuita. Y creo que esos eran los momentos en los que uno siente en realidad para qué está aprendiendo todo esto. Y reitero, esta es una técnica desarrollada por los profesionales de la UNAM. En esta técnica se realiza junto al paciente la prótesis para poder captar todos los detalles que nos permiten darle naturalidad a la prótesis. El color de la esclera, el color del iris, las criptas que tiene, el nivel de vascularidad, para que se vea lo más natural posible, obteniendo resultados como esta. Esta es de una paciente que pudimos ver, la paciente más chiquita que tuvimos en un programa que pude replicar con la misma estructura que se realizaba en México. Gracias a mi Club Rotarac y Club Rotario de aquí de La Tacunga, pudimos replicar este proyecto. Se llamó Contagiando Sonrisas y es un proyecto que se realiza de manera anual y es el primer programa en Ecuador de donación de prótesis oculares. Este es un caso de una paciente que tiene 6 añitos ahorita. Ella perdió el ojito por estar jugando con una primita. Recibió un golpe con un cable y perdió el ojo. Y fue un caso muy severo para su familia porque unos años antes, su papá también perdió el ojo en un accidente laboral. Los dos fueron beneficiarios del proyecto y ahora, bueno, esta es una fotografía inmediata, pero ahora la niña se encuentra súper bien, ha mejorado mucho en muchos aspectos y es todo como lo que yo les decía, no es solamente la prótesis que hacemos, sino el cambio en la vida de las personas que obtenemos a través de estas prótesis. También tenemos prótesis que no solamente incluyen el globo ocular, sino parte del rostro, como esta prótesis orbitaria u orbitofacial. Para la rehabilitación de estos casos, como el que les presento ahorita, este es de una paciente que rehabilitamos en el Instituto Nacional de Cancerología de México por una exenteración. Ella por cáncer perdió toda la parte de la órbita. Para la rehabilitación de estos casos es importante que la herida se encuentre cicatrizada y es mejor si toda la cavidad está completamente cubierta de epitelio, como en este caso. Aquí el plan de tratamiento fue una prótesis orbitaria en silicón grado médico con una retención adhesiva. Primero se inicia elaborando la prótesis ocular, como vieron en los casos anteriores, tomando en cuenta el ojo contralateral. Luego de esto iniciamos con una ceroplastía. Esto se realiza con cera dental. Es importante que muchos odontólogos incluso ni siquiera saben por qué
un odontólogo puede estar haciendo prótesis de ojos o prótesis de cara. Y es porque primero como odontólogos contamos con el conocimiento de anatomía y fisiología de cabeza y cuello. Nos lo tenemos que saber al pie de la letra. Y los materiales que se utilizan para realizar este tipo de prótesis, nosotros los dominamos. Todas las técnicas que utilizamos son la mayoría de técnicas que utilizamos son de tipo de laboratorio dental. Entonces, es por eso que esta es una especialidad enfocada a los odontólogos. Como les decía, aquí continuamos con la ceroplastía. Y una vez que hemos realizado varias pruebas en el paciente, vemos que concuerdan con la armonía facial, la enmuflamos y procesamos para pasarla a un material que es un silicón grado médico, dándole una caracterización intrínseca y extrínseca para que quede lo más parecido posible a la piel del paciente, con lo cual logramos resultados estéticos muy satisfactorios. En este tipo de tratamientos, ayudamos al paciente primero a aceptar su situación actual, porque trabajamos mucho tiempo de frente con el paciente. Entonces, no es algo que se hace remotamente. Nosotros mientras vamos trabajando con ellos, vamos conversando. A veces hacemos de psicólogos. A mí me encantaba en el INCAM porque con el doctor Vicente González Cardín, que es mi mentor ahí, los pacientes acudían a él para contarle sus problemas. A veces ni siquiera era por algo de la prótesis, pero le tenían mucha confianza y esa es la relación que nosotros desarrollamos con nuestros pacientes. Les ayudamos un poco a aceptar su situación actual, pero también a recuperar su autoestima y su autoidentidad, que es algo primordial en cada persona. También tenemos prótesis de pabellón auricular. Estas pueden retenerse con adhesivo grado médico, como el caso que vimos anteriormente, o con el uso de un sistema barra clip o magnetos. Es similar a los utilizados de manera intraoral, con la colocación de implantes osseointegrados en la apófisis mastoides, como podemos ver en la foto de la izquierda. Es una paciente que hace alrededor de 6 años le colocaron los implantes, desde ahí tiene su barrita y acudió para realizarse unas nuevas prótesis solamente a la parte externa. En el lado derecho podemos ver una prótesis que está en el proceso de ceroplastía, se pueden observar la barra y los clips de cómo se retiene. Este método de retención es muy bueno porque le da una seguridad al paciente de que la prótesis no se va a desplazar de su lugar en sus actividades cotidianas. Y la colocación y remoción, además de la limpieza, es sumamente fácil. Igualmente, siempre cuidamos de los detalles. Una caracterización muy minuciosa en cuanto al color, la translucidez, la textura y muchos más detalles al momento de elaborar una prótesis nos van a permitir que cada una sea en realidad una obra de arte, porque es algo 100% personalizado y funcional para nuestros pacientes. Estas son las prótesis de la paciente y aquí podemos ver los resultados. El borde de la prótesis se mimetiza con la piel casi al 100% y las prótesis pasan desapercibidas ante un espectador común. Y eso es en realidad lo que a nosotros nos motiva, el cambio de vida de estos pacientes que han vivido con alguna malformación durante toda su vida, en muchos casos congénitos o un cambio muy abrupto en su vida por algún accidente o enfermedad. Y gracias a nuestro trabajo pueden volver a verse como ellos, pueden volver a verse normales, llamémoslo así. Pero también existen casos mucho más graves, en los que no se trata solamente de un tipo de prótesis. Aquí tenemos nosotros que sacar lo máximo de nuestra creatividad y de nuestro conocimiento para poder ayudar a cada paciente de la mejor manera. Las siguientes diapositivas contienen imágenes fuertes, entonces personas sensibles pueden tener precaución. Sin embargo, les aconsejo que lo sigan viendo porque, como dijo la doctora, en realidad es algo muy bonito. Les voy a presentar el caso clínico de una paciente de sexo femenino de 53 años de edad, dedicada al hogar, originaria de Oaxaca, México. También es un caso que tratamos en el INCAN. Acudió a la consulta por una tumoración en la región nasogeniana derecha con 2 semanas de evolución. La paciente ya presentó un historial médico con diagnóstico de carcinoma adenoideo quístico originado en glándulas salivales menores del paladar. Esto fue tratada en el año 2008 con una palatectomía parcial. 10 años después, la paciente acude con esta molestia de la tumoración, se realiza una biopsia transnasal y se corrobora el diagnóstico de una recurrencia del carcinoma adenoideo quístico. En la exploración física, la paciente estaba asintomática, pero con el claro aumento de volumen.
Este es el estado inicial de la paciente a nivel intraoral. Como ven, la palatectomía previa se puede observar la anatomía de las cavidades nasales y el estudio de imagen demostró que a nivel del surco nasogeniano derecho, una lesión compatible con recurrencia de la enfermedad. Si observamos en esta ortopantomografía, vemos que la paciente en la parte superior únicamente presenta 2 remanentes dentarios, de los cuales uno estaba casi fuera de la boca. ¿Qué pasa con este tipo de carcinoma? El carcinoma adenoideo quístico representa aproximadamente un 25% de los tumores de cabeza y cuello. Se ubica principalmente a nivel del paladar, los labios y la mucosa. Se caracteriza por tener un crecimiento lento, pero alta tendencia a recurrencias locales y metástasis a distancia tardías. Por ende, se recomienda un seguimiento obligatorio por lo menos a 20 años de estos pacientes. Como tratamiento de la primera línea, se utiliza la resección quirúrgica del tumor y se han demostrado mejores resultados con una agregación de radioterapia como tratamiento adyuvante. En el caso reportado, la paciente inició con este carcinoma en paladar y 10 años después presentó la recidiva. En ambos casos se realiza una resección quirúrgica con márgenes amplios y radioterapia como tratamiento adyuvante. Es muy importante, como les he dicho, tener un equipo multidisciplinario para poder evaluar la mejor opción de tratamiento para cada paciente. Este es un caso que marcó un precedente en el Instituto Nacional de Cancerología. Como pueden observar en la fotografía, nos encontramos un montón de profesionales, porque tuvimos que trabajar en equipo para decidir la mejor forma de tratar a esta paciente. Tenemos al doctor Gómez Pedraza como cirujano oncólogo, que es una eminencia en el INCAN, el doctor Leandro Díez, que es residente de la UNAM de cirugía maxilofacial, excelente cirujano. Tenemos ahí a más cirujanos y también tenemos al doctor Vicente González Cardín. Como les decía, es mi mentor en el INCAN. De él he aprendido muchísimo y él me dio la oportunidad de participar en este caso. ¿Qué fue lo que evaluamos? Bueno, un montón de cosas para poder llegar a un plan de tratamiento que se adapte a las necesidades de esta paciente, no solamente para quitar la enfermedad, sino también para su rehabilitación inmediata. Y por eso marcó un precedente en el INCAN, porque era la primera vez que se iba a realizar una rehabilitación inmediata al mismo tiempo de la cirugía ablativa. Entonces, se coordinó una primera fase quirúrgica que en el área oncológica consistía de rinectomía, turbectomía y maxilectomía, y en el área maxilofacial la colocación de implantes cigomáticos y un implante convencional. En la fase protésica, la elaboración de un obturador implanto soportado inmediato y una prótesis facial temporal. Esta prótesis iba a ser temporal porque, como tercera fase del tratamiento de cáncer, la paciente iba a recibir radioterapia como tratamiento adyuvante, con 60 grays en 30 fracciones, que es un tratamiento bastante fuerte. Iniciamos con el tratamiento quirúrgico, bajo anestesia general balanceada, haciendo la resección de la nariz y los cornetes nasales inferiores, ampliando los márgenes de tejido, logrando así una maxilectomía subtotal, derecha e izquierda. Aquí podemos observar el estado de la paciente a los 3 días de la cirugía. Las heridas aún se encontraban en proceso de cicatrización, como pueden observar, y la paciente es alimentada por medio de una sonda nasogástrica. Imagínense por un momento cómo se debió sentir esta paciente al verse así, ni siquiera poder hablar ni comer. El estudio histopatológico durante la primera cirugía indicó la presencia de bordes quirúrgicos tomados con tumor, como podemos ver aquí. Bordes quirúrgicos de piel y tejidos blandos con tumor, por lo que se programó un segundo tiempo quirúrgico para la ampliación de márgenes de piel y aprovechar en este momento para la colocación de 3 implantes cigomáticos y un implante convencional, como pueden observar aquí en la planificación quirúrgica. El segundo tiempo quirúrgico se realizó y luego de haberse realizado la ampliación de los márgenes y con la ayuda de una guía quirúrgica, se colocaron los implantes. Aquí podemos observar un implante cigomático en el hemiarco derecho en posición número 14, 2 implantes cigomáticos en el hemiarco izquierdo en posición 24 y 27, y un implante de 10 milímetros de estándar en la tuberosidad maxilar en posición número 18.
Esto lo logramos gracias a una gestión en la que Straumann y Neodent nos donaron los implantes. Varios estudios han documentado el uso exitoso del implante cigomático como otro medio para establecer el soporte posterior en pacientes que carecen de hueso en las zonas 2 y 3. Bedrosian y Aparicio y colaboradores reportaron una tasa de supervivencia del 97% en sus informes prospectivos en 2010 y 2012 usando un implante cigomático en combinación con carga inmediata, con seguimiento a 7 y 10 años, respectivamente. En el 2014, Goyato y colaboradores informaron una tasa de éxito igual del 97.86%, mientras seguían 1.541 casos de implantes colocados. En nuestro caso, la modificación del hueso malar ante la maxilectomía permitía la colocación únicamente de un implante cigomático en el hemiarco derecho en posición número 14. Esto fue biomecánicamente mejorado con el implante convencional, como pueden observar, ubicado en la zona del 18. Esto y los dos implantes, o sea, la colocación de los 3 implantes cigomáticos y el implante convencional nos permitió tener una estabilización primaria de 4 bases en el maxilar. Terminada la fase quirúrgica, continuamos con la fase protésica, adaptando así el obturador convencional de la paciente para volverlo implante soportado, como pueden observar aquí. En estas imágenes podemos observar el obturador ya colocado. En esa misma cita, que el obturador ya estaba funcional, se le retiró la sonda nasogástrica a la paciente y ella pudo hablar y alimentarse por vía oral a solo 3 días de la segunda cirugía. Eso de por sí ya fue un éxito en el tratamiento y mejoró muchísimo el pronóstico para su rehabilitación. Buenos días, le llamo y soy paciente de Liquinsala. Aún recuerdo el momento en el que todos pudimos ver esto. Era la primera vez que participaba en un caso así y fue algo fenomenal. Los cirujanos, los protecistas, todos estábamos en el consultorio pequeñito que es en el INCAN y verle a la paciente después de una cirugía tan grande, por primera vez poder hablar y poder alimentarse por vía oral. Ese fue el mejor pago para todos por nuestro trabajo. En la siguiente cita, una semana después de esto, iniciamos con la elaboración de la prótesis facial. Para esto tomamos una impresión facial con un hidrocoloide irreversible. Luego esto se vació en yeso tipo 4, consiguiendo un modelo del defecto para iniciar la ceroplastía. Aquí tomamos en cuenta para la escultura fotografías previas de la paciente antes de la primera cirugía y también la forma en la que ella quería verse. Se realizan muchas pruebas cuando ya aseguramos la adaptación de la prótesis y que tiene una armonía con el rostro de la paciente, que ella está de acuerdo. La prótesis se procesa con el método de cera perdida para la posterior reproducción en silicón grado médico. Es muy importante la caracterización intrínseca para lograr un color parecido al natural de la piel del paciente, porque luego va a ser caracterizado de manera extrínseca, dejando un aspecto más natural. Aquí podemos observar el doctor Vicente justo caracterizando la prótesis de esta paciente, tratando de darle un color más parecido a su piel, detalles como lunares, arrugas, todo lo tratamos de replicar para obtener una prótesis que se adapte, que tenga armonía con el rostro de la paciente. ¿Por qué decidimos hacer todo esto? En el paciente oncológico radiado, la tasa del éxito de los implantes en realidad es muy variable. Está un poquito en pausa mi presentación, pero bueno. Tiene un rango que va del 72 al 98% de éxito. Se debe tener un especial cuidado en el análisis de toda esta información, porque hay muchos factores que influyen, como características de los implantes, casos reportados con pérdidas por una falla protésica, no de la osteointegración, un retiro de implantes por recurrencia tumoral o incluso la muerte del paciente. Todas esas variables pueden determinar y variar la tasa de éxito y la supervivencia de los implantes. El estudio de Signets, que fue del 2007 al 2013, nos sugiere que la irradiación sí afecta negativamente a la supervivencia de los implantes, pero no hay una diferencia significativa
cuando se insertan 12 meses antes o después del tratamiento de radioterapia. Por ende, concluye que la colocación de implantes en pacientes radiados es una opción de tratamiento válida. En este caso, la rehabilitación maxilofacial con implantes cigomáticos y convencionales se realizó antes de la radioterapia. También hay estudios como de Shepherd y Schoen que indican que las prótesis implantosoportadas mejoran sustancialmente la calidad de vida relacionado con la función oral y la satisfacción protésica en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Entonces, si reunimos toda esta investigación que nosotros hicimos, tomando en cuenta que la rehabilitación fue previa a la radioterapia, que la alimentación oral de la paciente iba a mejorar su nutrición, sobre todo su estado anímico. Eso aunado a una prótesis facial que le iba a permitir mejorar su autoestima mientras duraba el tratamiento de radioterapia, nos ayuda a tener una mejor condición tanto estética como psicológica. Y todo esto afecta positivamente al pronóstico de su recuperación del cáncer y a su rehabilitación definitiva. ¿Pero qué se reporta en cuanto al tiempo que hay que esperar para cargar estos implantes? La estabilidad inicial es súper importante, eso todos lo sabemos, para determinar el momento de la carga. Sin embargo, cuando estos implantes son conectados entre ellos, forman una estructura mayor que nos permite distribuir las fuerzas de la carga oclusal. Además, tomamos en cuenta que gran parte de la osteointegración ocurre durante las 6 primeras semanas de colocados los implantes, que en este caso fue el tiempo que nosotros esperamos para iniciar la radioterapia. Cho y colaboradores demostraron un gran potencial al cargar los implantes cigomáticos inmediatamente con una prótesis convencional y destacan los beneficios a los pacientes. Duarte y colaboradores también demuestran que una carga inmediata en estos pacientes va a presentar altos niveles de osteointegración, incluso de un 98 al 100% en un seguimiento a 30 meses de 48 implantes que realizaron para sujetar prótesis maxilofaciales, de los cuales solamente uno falló. Otros autores, como Mancha de la Plata, demuestran que los implantes osteointegrados mejoran la rehabilitación oral en la mayoría de pacientes irradiados, siendo esta una opción aceptable incluso en aquellos que sufrieron osteoradionecrosis. Y concluyen que las prótesis implantosoportadas son recomendadas después de la radiación, ya que otorgan una rehabilitación satisfactoria a nivel funcional, estable y estético. Quiero recalcar que una planificación oportuna, un trabajo en equipo con diferentes enfoques, con una mente abierta de ver qué más es posible para cada caso, una investigación adecuada y profunda sobre procedimientos que ya cuentan con un aval científico de que funcionan, es lo que nos permite obtener resultados esperados. Pasando de un estado inicial, como el que podemos ver en las imágenes, a una rehabilitación funcional, en este caso con un obturador implantosoportado, pero también una rehabilitación psicológica de la paciente, con resultados altamente estéticos. Y lo más importante, logrando que la paciente se reintegre a la sociedad y retome en gran parte su vida lo más normal posible. Este es un caso que está reportado en el Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Fue publicado apenas en abril, entonces si gustan se puede colocar igual el link para que accedan al artículo. Es muy interesante en realidad el caso, toda la investigación, como les mostré, que tuvimos previo a esto para poder realizarla. Alexis Carrel dijo, la calidad de vida es más importante que la vida misma. Como protecistas, nosotros tratamos a pacientes con casos muy delicados, desde niños con retinoblastoma, bebecitos, hasta personas con diagnósticos terribles de cáncer con poco pronóstico. Todo nuestro esfuerzo para la rehabilitación de nuestros pacientes va enfocado principalmente a mejorar su calidad de vida, sin importar cuál sea su pronóstico. Siempre nuestra finalidad va a ser el mejorar su día a día y cambiar su vida, y hacer siempre esto con amor. Espero que les haya gustado mucho esta plática para mostrarles, como les decía, un poco de lo que nosotros hacemos, de que no es únicamente las prótesis que elaboramos, o si es la prótesis más bonita o es la prótesis que mejor se retiene, sino es el impacto en la vida de las personas
que nosotros tenemos al poder hacer estas prótesis. Estos son mis datos, mi página web, mis contactos, por si igual quieren alguna comunicación por interno. Y eso sería todo. Doctora, muchas gracias por su excelente presentación. La verdad es que nos quedamos impactados con la gran labor que hace, sobre todo porque pues, es el resultado de un gran profesionalismo, constancia, estudio y sobre todo el amor que le pone a su trabajo. Y aquí son los resultados. Tiene muchos saludos de Ciutlán, de Puebla, de Villahermosa, de Quito, de Ecuador, de Veracruz, de Zacatecas, del Estado de México, de Aguascalientes, de Ecuador, de Perú, del doctor Vicente González Cardín, que le está viendo. Y tenemos también algunas preguntas. Claro que sí. La doctora Silvia Correa pregunta que ¿qué procede si el cuerpo rechaza o la presencia de infección de un implante cigomático? ¿Es muy complicado las secuelas que deja al retirarlo? Pues yo creo que cada caso es muy particular. En el caso de una infección o de algo que se necesite retirar el implante, pues sí se ve frustrada la rehabilitación, pero es mejor quitarlo. Como pudieron ver en este caso, tuvimos mucha suerte también porque la estabilidad inicial fue un factor fundamental en que este caso no fracase. Una vez que se retira el implante, sea cigomático o convencional por algún caso de infección o algo, tenemos que primero salvaguardar la salud del paciente y una vez que el paciente se encuentre estable y que no tengamos otro riesgo de infección o pérdida de implantes, planificar un nuevo enfoque para su mejor opción de tratamiento. Ok. El doctor José Carlos Muñoz pregunta que ¿cuál es el protocolo farmacológico que se utilizó después de colocar los implantes para evitar el rechazo de los mismos? Bueno, esa pregunta no te puedo responder porque, como te digo, es un trabajo que lo realizamos entre muchos profesionales. Entonces, esa no es mi área. Ahí se manejó la parte de cirugía oncológica y cirugía maxilofacial. Esto fue a nivel hospitalario. Entonces, esa parte, los protecistas no la manejamos. Ok. Muchas gracias, doctora. El doctor Ángel Osorio pregunta, ¿existe un rango de peso aceptado en este tipo de prótesis o un peso estándar? ¿Y cuánto tiempo promedio se debería colocar la prótesis después de la colocación de implantes? A ver, como primero sobre el tiempo, como vimos, depende mucho de la carga que va a tener la prótesis, de la carga que van a tener los implantes. Cada caso hay que analizarlo de manera particular. En este caso, sabemos que generalmente hay mucha controversia entre la carga inmediata de implantes y la carga con espera tardía. En este caso se hizo una carga inmediata para tener una rehabilitación de la paciente mientras realizaba su tratamiento de radioterapia. Entonces, fueron muchos factores que influyeron en que decidamos tener una carga inmediata para que mejore su pronóstico durante el resto del tratamiento. En cuanto al peso, tiene que ser lo más liviano posible. Esto es muy subjetivo, pero se trata de que la prótesis sea funcional con un peso muy liviano. En la prótesis que nosotros realizamos, el obturador era grande porque tenía toda la parte que cubría el área removida por la palatectomía previa, pero nosotros lo aligeramos a lo más posible. Ustedes saben que el acrílico es un material bastante ligero, entonces se aligera lo más posible sin interferir en la funcionalidad y los implantes resisten. Gracias, doctora. La doctora Claudia Pasarán pregunta qué tiempo de vida tiene este tipo de prótesis. Yo aquí no hablaría mucho de tiempo de vida. Este fue un tratamiento inicial en el que se consideró por lo menos por un tiempo de 6 meses a 1 año no tocar el obturador implanto soportado para luego cambiarlo por una barra metálica que ferulice los implantes y sobre esa colocar un obturador más definitivo. Eso con respecto al obturador. Y con respecto a la prótesis facial, como les dije al inicio, esta fue una prótesis temporal. Únicamente estaba prevista para el tiempo que dura la radioterapia. ¿Por qué? Porque al hacerla inmediatamente después de la cirugía, los tejidos están inflamados. Si se fijaron en las fotografías de la paciente, todavía tiene las bolsitas de linfa debajo de los ojos, en la parte que se hizo la resección quirúrgica. Entonces, no es una prótesis que va a estar adaptada por mucho tiempo. Aunado a eso, los efectos secundarios en la piel que genera la radioterapia
pues es una prótesis que al terminar el tratamiento de radioterapia ya no iba a ser funcional en el sentido de la adaptación. Este caso lo siguen manejando en el INCAN, está el doctor Vicente, que bueno que está por aquí, porque ellos ya continuaron con este tratamiento y la paciente ya presenta otra prótesis que se encuentra adaptada a la forma actual de sus tejidos. Okay. Gracias, doctora. La doctora Elena Ángeles pregunta, ¿qué enfermedades sistémicas, además del diagnóstico de cáncer, tenía la paciente que pudieran haber afectado la evolución y colocación de los implantes? Bueno, ella únicamente tenía el antecedente en el historial médico del carcinoma. No tenía ninguna otra enfermedad, ni hipertensión, ni diabetes, y por eso se decidió con el cirujano maxilofacial colocar los implantes en la misma cirugía ablativa. Okay. Gracias, doctora. Ya por último, el doctor Víctor Mendoza. Como rehabilitadores, ¿ustedes cada cuándo se revisa a este paciente? Eso también depende de cada paciente. Al principio se revisa, por ejemplo, en este tipo de pacientes cada semana, cada mes. Como son pacientes que están en nivel hospitalario, que acuden todos los días para radioterapia, se les indica que apenas presenten una molestia, pueden acudir al consultorio. Y si son pacientes particulares únicamente de control, personalmente yo los reviso a las 2 semanas, al mes de haber entregado una prótesis y luego cada 6 meses para cualquier adaptación o molestia que puedan tener. ¿Y qué cuidado tiene que tener con la prótesis? ¿Algún lavado en especial? ¿Cómo se...? La prótesis en realidad es hecha de súper buen material, es un material de grado médico, sobre todo las prótesis de silicón. Se adhiere con un adhesivo especial que es igual grado médico, no provoca ninguna reacción. Al paciente al momento de entregarle la prótesis se le instruye en el cuidado, tiene que lavarla todos los días. Tiene que limpiar el adhesivo con un poquito de alcohol, sin frotar. No tiene que tener cuidado, por ejemplo, en el momento de quitársela y ponérsela, de no rasgar los bordes, porque los bordes nosotros los hacemos delgaditos para que se pueda mimetizar con la piel. Entonces son un poco de cuidados que debe tener la prótesis, pero nada que un paciente no se pueda adaptar y no pueda aprender fácilmente. Doctora, pues muchas gracias otra vez, de verdad que fue una excelente ponencia, excelentes casos y muchas felicitaciones. Ya colocó lo de sus redes sociales porque muchos quieren seguirla. Muchas gracias. Y hacemos entrega de la constancia a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Odontología, y entregan la constancia con la Secretaría de Extensión y Vinculación. Entregan la constancia a la odontóloga María José Herrera Villalba con el tema prótesis maxilofacial, cambiando vidas con amor, y firma al calce la directora Elba Rosa Leiga Huerta. Muchas gracias, doctora. En realidad, como les decía al inicio, para mí es un orgullo poder presentar estos casos mediante esta plataforma. La pandemia nos ha afectado a todos a nivel mundial. Creo que ha sido un momento de mucha reflexión e introspección, creería yo, para la humanidad. Pero siempre es bueno tener estos canales que nos permiten seguir aprendiendo, seguir comunicándonos. Ahora la tecnología es maravillosa y yo le tengo un especial cariño a México, me formé allá, siempre quiero volver y en realidad es muy, muy gratificante ser tomada en cuenta para este tipo de pláticas y poder compartir con profesionales, con pacientes, todo este conocimiento. Al contrario, doctora, gracias por su participación. Sabe que esta es su casa y tiene el espacio abierto cuando usted quiere. Gracias. Y ya por último, doctora, ¿algún consejo que le quiera dar a nuestros colegas sobre la rama de prótesis maxilofacial y a los pacientes? Bueno, esta rama de la prótesis maxilofacial es algo hermoso. Lastimosamente no es tan conocido ni siquiera en el mismo ambiente médico. Lo que yo les puedo decir a todos los profesionales de la salud que están viendo esta plática es que no tengan miedo de trabajar en equipo, de tener diferentes enfoques, de trabajar de manera multidisciplinaria, porque nosotros siempre tenemos que tener en mente un fin, y ese fin es mejorar la vida del paciente en especial. Tenemos que dejar de hacer muchas cosas de manera automática, de manera rutinaria y enfocarnos en la finalidad, ver más allá. Igual a los pacientes o personas ajenas al campo de salud que están viendo la plática, pues regar la voz, dar a conocer que estas posibilidades de rehabilitación existen, porque he tenido muchos pacientes que lastimosamente han tenido que vivir por muchos años sin una rehabilitación por simple desconocimiento,
porque no saben que existen profesionales dedicados específicamente a esto que pueden ayudar y pueden cambiar su vida. Totalmente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted también. Y bueno, llegamos al final de esta emisión. No se olviden que cada 8 días los esperamos con un tema nuevo y mucho aprendizaje. Si les gustó la ponencia, denle like. Recuerden que el compartir conocimiento es donde realmente encontramos la riqueza del aprendizaje. Que tengan una excelente semana y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Excelente tarde.